Hoy tendré la inmensa fortuna de cocinar 3 deliciosos platillos que estoy segura serán la delicia de todos nuestros televidentes de Capital 21. Al aire libre, desde este hermoso lugar. ¿Y qué tal que? ¡Comenzamos! Pero miren nada más qué hermosura de parque, podemos venir a correr, disfrutar de las mañanas, darle de comer a esos hermosos patos que andan en este hermoso lago. Y yo soy Manny Muñoz, bienvenidos a su cocina CDMX. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Héctor Rodríguez. ¿Cómo estás, corazón? Me vas a ayudar el día de hoy, estoy muy feliz de tenerte aquí junto de mí. Y bueno, vamos a empezar por comentarles que voy a preparar unas deliciosas recetas. Vamos a hacer unas tostaditas de ceviche de pescado. Vamos a hacerle unas enchiladas de Jamaica. Y vamos a hacer unos planes de chocolate con queso, con una salsita de Jamaica. Ok, ¿Qué perfecto. te parece, Lidia? Me suenan muy bien. Vamos a empezar a cocinar tú y yo, porque vamos a empezar por hacer estas deliciosas tostadas que están facilísimas de hacer. Decidí dedicarme a la comida cuando recién casada Paco Muñoz, de repente un día que le di de cenar yogur, me dijo: Manny, ¿no te puedes tomar unas clasecitas de cocina porque ya me cansé de cenar yogur todas las noches? Así fue como me decidí a estudiar y es un privilegio cocinar, es una maravilla. Y vamos a empezar a hacerlo y yo les quiero decir que muchísima gente cuando le pone al pescado, le pone limón, piensa que ya se coció. Absolutamente un gran error. Cuando ponemos el limón, lo único que estamos haciendo al pescado es que cambie de color y cambie su textura, ¿ok? Y vamos a dejarlo marinando, lo vamos a dejar marinando dentro del refrigerador porque el pescado es muy delicado y tiene que estar a fuerzas dentro del refrigerador. Lo vamos a dejar por aproximadamente 3 horas. Eso va a hacer que tenga sabor. Pero también le vamos a poner tantita sal, por supuesto. ¿Y te parece que le da pimienta? ¿Pimienta? Y pimienta. Pimienta es una especia que tiene muchísimo aroma, muchísimo sabor. Me gusta. La tenemos desde Arabia. Ajá. Es uno de los ingredientes que exportan. Nos dieron a conocer. Muchísima energía dentro y muchísimo sabor más que nada. Me encanta. Y bueno, nosotros ya tenemos aquí uno listo. Si se puede dar cuenta, a ver mi cámara, aquí la tengo. Vean el cambio de color que tiene uno de otro. No se coció, hacemos la aclaración. No está cocida, nada más cambió el color del pescado, de su carne. Y bueno, vamos a agregar en este momento jitomate, como decías tú. Sí, jitomatito. jitomate que está picado en cubitos. Por este lado, me voy a trazar por acá Te voy a atrás. hacer- Sí, exactamente. para agarrar el Te voy a dar, aguacate. ayúdame a picar el aguacate. Sí. Voy a poner Voy a la agarrar el cebollita cuchillito. morada. Voy a usar chile jalapeño de lata, me pareció cambiarle un poquito, está rico, también tiene una acidez y cada que cocinamos con pescado siempre tengo que pensar un poquito en un limoncito, ¿ok? Vamos a poner sal. El Aguacate. aguacate. ¿Lo ponemos en cuadritos o lo En quieres cuadrito, en en cuadrito, ¿Sí? en dado chiquito, dado mediano, para que todo tenga una simetría. ¿Te parece? Mira, Ok. nuestro jitomate está sin semilla. Ujú, Y mientras que exacto. tú picas el aguacate, ¿por qué no vamos a ver los ingredientes? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Tostadas de ceviche de pescado. Ingredientes: 750 gramos de pescado en cuadritos, sal de mar al gusto, pimienta al gusto, 5 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de azúcar, 1,5 jitomates picados sin semillas, 3/4 de cebolla morada picada, 2 cucharadas de chiles jalapeños en lata, 1 cucharada de vinagre de los chiles, 1 cucharada de aceite de oliva, media lechuga finamente picada, un aguacate picado, 3 cucharadas de cilantro picado, 12 tostadas. Héctor, así en cubito me parece perfecto. Y también necesitamos poner aceite de oliva, que es básico, en un delicioso... Lo que es el aguacate. Oh, ya lo tienes Sí, perfectamente sí, ya. ya Ok, está en muy bien. cuadrito. Muy bien. Vamos a partir un Necesitamos poquito más ahora de este. tantito cilantro. Ah, con este aguacate está Sí, perfecto ya. perfecto. Vamos a mezclarlo con mucho cuidado para no hacer un guacamole, por favor. Cilantro. Cilantro. Te voy regalando estos ingredientes. Sí, claro Vamos que recogiendo sí. nuestra cocina, que es Sí, claro que sí. importantísimo recoger la cocina, es lo más importante. Y lavar. Si usted tiene ese tip, de verdad, es como un pequeño tip que le vamos a dar en este momento. Si usted a la hora de que está cocinando y va lavando lo que está usando, su cocina siempre va a estar súper limpia. Vamos a ponerle tantita pimienta.
Vamos a poner suficiente pimienta. ¿Listo? Y vamos a mezclar. Ahora nada más necesitamos poner que me pases el plato de abajo, Sí. por favor. Aquí podemos servir lo que es el... No, el de grande, por favor, sí, Claro hermoso. que sí. Y vamos a, si me pasas la cucharita, por favor. Esta, exactamente. Y yo tengo 3 tipos de tostadas que me parecieron ya de muy buena. Así que, ¿por qué no presentarlo Sí, diferente? sí, sí, claro que sí. Es una de maíz azul. Mira qué rico. Perfecto, se ve delicioso. Se ve buenísimo, ¿verdad? Sí. Vamos a poner 3. Una de maíz normal y una de nopal. Me parece que es una buena idea hacerlos diferentes. No por ser un platillo sencillo, señora, dejemos de presentarlo lindo. De verdad es bien importante. Y esta que son de nopal. ¿Listo? Sí, claro, más que nada es que estamos ocupando ingredientes mexicanos. Exacto. Lo que es el jitomate, el aguacate, la cebolla morada, cilantro, lechuga, sí, que aparte son un platillo muy natural. Y ¿sabes qué? Muy sano. Muy Esto sano. está súper sano. Y bueno, ¿qué te parece acompañarlo por tantita salsa, mi querido Héctor? Oh, riquísimo, una salsa de Y- tomate. Sí, también se pueden hacer otro tipo de salsas, como Claro, el tomate, cualquiera. chile habanero. Se pueden Cualquiera. hacer infinidad de salsas. ¿Y qué tal una hojita de cilantro? Porque, como decíamos, Claro es que muy sí. importante la decoración. ¿Ok? Exacto. Te toca darme una hojita, otra hojita. Aunque sea una chiquita, Una pero chiquita. no importa, no importa. El chiste es que se vea bonito. Exacto. El detalle dentro de un plato de presentación Sí, sí. es bien importante. Y bueno, mientras que nosotros estamos emplatando, le quiero decir que vamos a preparar unas deliciosas enchiladas de Jamaica con una salsa de jitomate con tantito queso cotija y crema. Y los ingredientes para esta receta son Enchiladas de flor de Jamaica. Ingredientes: 200 gramos de flores de Jamaica seca, 2 litros de agua, 1/4 de aceite de oliva, cebolla fileteada, 2 zanahorias ralladas, media jícama rallada, 1/4 de taza de azúcar, media cucharada de orégano, 1/4 de cucharada de hojas de tomillo, sal y pimienta al gusto, salsa de chipotle, 1 kilogramo de jitomate, media cebolla picada, 3 dientes de ajo rebanados, chipotle al gusto, 2 cucharadas de aceite, 3 hojas de laurel. Para ensamblar, aceite al gusto, 12 tortillas, 1 taza de crema, 1 taza de col morada rebanada, media taza de queso cotija desmoronado. Y bueno, mi querido Héctor, estamos sacando ya las tortillitas, ya están suavecitas. Perfecto. Ya las pasamos nada más por aceite. No las quiero doradas, las queremos como enchiladas. Y si por ahí usted está oyendo unos patos, así es, estamos aquí cocinando en el Parque Tesosomoc. Qué bonito parque, me bonito. encanta como que Sí. cocinar al aire libre, poder decir que la estamos pasando bien. De verdad hay que invitarnos a hacer actividad física. Dicen por ahí que somos muchos gorditos, yo como que de repente hasta dudo, porque aquí somos puros flacos los que estamos aquí. Sí, la verdad Y bueno, es que pero sí. si usted de repente se le antoja venir a este delicioso parque, venga de verdad a hacer actividad física. Y bueno, vamos a empezar a hacer un relleno delicioso, muy chistoso. Te retiro esta por Porque aquí. ¿usted qué hace con las flores de Jamaica cuando hace agua? Seguramente las tira. Pues no, ahora no, ahora las vamos a ocupar, ¿ok? Exacto. Oye, a ver, aquí ya se le albahaca este. Y vamos a empezar por hidratar nuestras flores. Cocinar con flores es una delicia y una maravillosa flor es la flor de Jamaica. ¿Qué tal la flor de la calabacita? Exacto. ¿Qué otras flores hay? Las flores comestibles están de moda, de verdad me Exacto. encantan. Y bueno, vamos Sí. a empezar por saltear la cebolla. Ok, perfecto. Aquí tenemos la cebolla. La cebolla, me encanta la cebolla Mira. y la morada más. Tiene Me gusta. muchísimo sabor, ¿no? Me gusta. Más que nada, es muchísimo sabor. Así es. Y de igual manera estamos ocupando ingredientes totalmente mexicanos, ¿sí? Y con muchísimas proteínas, minerales, muy saludable lo que es esta cocina. Así es. ¿Qué te parece? Y lo mejor de todo es poder platicarles a nuestras amas de casa que vamos a empezar por el ingrediente que tiene una turgencia. Que usted se preguntará qué es la turgencia. Es la consistencia. Uno de los más duros ingredientes que tenemos el día de hoy aquí es la cebolla. ¿Me pasas, por favor, la zanahoria? Claro que sí. Que también Tengo la es zanahoria, durita. también Vamos la a rallamos. ponerla. Aquí está la zanahoria. Ralladita. Recuerden que también podemos empezar con los ingredientes más firmes, de Así es. consistencia más firmes. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al más, más Suave. suave, ya no se cosa de más. Exactamente. Y bueno, las flores de Jamaica lo único que hicimos fue poner a cocer, como usted lo hace para hacer agua de Jamaica. Aquí ya las tenemos. La hidratamos en agua hirviendo o la pusimos a cocer durante un ratito y nos vamos a acompañar por una agüita de Jamaica. Muy Exacto. bien.
De los ingredientes que vamos a usar el día de hoy, la verdad me encantan todos, pero yo creo que tengo cierta preferencia por la jamaica. Es una flor maravillosa y aparte de comer flores, no comemos diario ese tipo de flores, más bien nos las tomamos y para mí es un privilegio de verdad cocinar con ella. Esa magia que tiene, que desprende los colores, a lo que sabe, los usos que le podemos dar, me encanta la jamaica. Por eso decidí el día de hoy usar jamaica. Y bueno, necesitamos ahora que me pases la jícama. La jícama también es un tubérculo. Un tubérculo. ¿No? Exacto, que es y muy sabes firme. que está muy sana, muy sana nuevamente, muy rica, no se va a imaginar lo que sabe, de verdad, está delicioso. Parece que está usted comiendo carne, me gusta la idea vegetariana, si por ahí hay alguien vegetariano, o por qué no, de repente dejar de comer carne una vez a la semana, ¿por qué no? No siempre la carne es tan buena. En este momento vamos a agregar la jamaica previamente hidratada. Aquí podemos ver las flores de jamaica que están hermosas. Y la jamaica siempre tiende a ser un poquito ácida, ¿cierto? Exacto, ¿no es cierto? exacto. ¿Me podrías regalar, por favor, tantita azúcar? Claro que sí. Pero antes del azúcar, regálame tantita agua porque miren, van a decir, se le está quemando. No se me está quemando, simplemente ahí se quedaron caramelizados los sabores de ciertos ingredientes. ¿Y qué hacemos? Agregamos agüita. Ahora sí que, como dicen los grandes chefs o cocineros, vamos a desglasar un poquito. Exacto. Agregamos tantitita agua, nada más para que se hidrate porque lo estaba lloviendo un poquito seco. Vamos a agregar azúcar para quitar un poco lo ácido de la jamaica. Vamos Tenemos a ponerle aquí hoja de laurel. Hoja de laurel, muy bien, me Sí. parece buena idea. A mí el laurel no me encanta, ¿a ti te gusta? Sí, tiene muchísimo aroma, la verdad es que sí. Sí, la bueno, verdad nada es más que sí. porque te gusta, Héctor, lo vamos a poner. Lo Ok, vamos a perfecto. poner, ¿va? También tenemos Ok. orégano. Orégano, el orégano es un toque muy mexicano, que dicen que es mediterráneo, que bueno, no sé bien a de dónde vendrá. Usted seguramente lo sabe y nos lo puede decir en las redes sociales de Capital 21. Ahí estamos listos. Ok. Y vamos Y a por último, ponerle tomillo. Yo Exacto. no hay cosa más rica que el tomillo, pero miren, yo la verdad lo tengo en mi casa sembradito. Es una hierba que lo podemos tener cosechándola ahí en la casa. Y lo único que tenemos que hacer es, mire, Jalar quitarle- las puras hojitas. jalar las puras hojitas, Claro que que sí. es una delicia. Y el olor cuando uno lo huele, Huele riquísimo, Huele tiene muchísimo delicioso, aroma. ¿verdad? Estamos Me ocupando especias que tienen muchísimo aroma, ¿no? Así Lo que es. es la hoja de laurel, lo que es el orégano y lo que es el tomillo. y el tomillo, la verdad, le va a dar un toque totalmente diferente. Y bueno, vamos Te a retiro mezclar este. perfectamente. Señora, le vamos a bajar al fuego completamente para que se terminen de cocer todos nuestros ingredientes. Bajo fuego, tapo y miren lo que va a aparecer aquí. Acuérdense, estamos en la televisión, Exacto. tenemos que tener uno ya listo. Así que miren nada más, vean la diferencia de color entre uno Y y el otro. otro. Uno que ya pasó unos 10 minutitos y otro que no. ¿Ok? Exacto. Lo tapamos perfectamente. Y ya tenemos una salsita que usted hizo, la de su preferencia, una salsa roja, la que usted quiera. Yo le puse chipotle, yo le puse a cocer unos jitomatitos, cebollita, ajo. Y para licuar le agregué chipotle al gusto y me encantó la idea. Me encantó. Nos quedó buenísimo. Entonces ya tenemos listas. Ahora sí, Ahora sí, te toca vamos a trabajar a empezar. ti. Claro que sí. Ya me cansé yo de hablar. Aquí tenemos lo que son las tortillas, Ajá. ya un poco doraditas. Muy bien. Sí. Hay ¿Te que ayudo ponerla con de este esto? lado. Claro que sí, Te lo muchísimas paso aquí. gracias. Ahí Vamos tienes a tu plato poner, de presentación. sí, si gusta te lo voy pasando para Ándale, que tú puedas exactamente. Me pues, parece muy aplatar bien. sin ningún Ok. problema. Bazooka Sí. de platas y yo aquí nos seguimos. Ok, Y tú vamos le a vas poner un pasando. poco de relleno Muy de bien. lo que es de la flor de Jamaica con la zanahoria, con la jícama y vamos a doblar como si fuera una típica quesadilla. Exacto. Sí, en este caso vamos a poner lo que es una. Una. ¿Qué te Vamos parece? a ¿Eres presentar- dragón o no eres dragón? Yo soy Ah, bien claro, dragón. sí, Me choca porque, bueno, Sí. siempre la tengo que pasar haciendo ejercicio, tengo que ir a correr como el día de hoy aquí en este delicioso parque que esto es Tesosomoc. Sí. Me encanta. Te paso la segunda enchilada. La segunda enchilada. Sí. Muy De este lado te bien. voy a pasar lo que es el cucharón para la salsa. Nada más vamos Sí. a poner dos. ¿Dos? No, ¿Quieres más? hombre, Ponemos otra más. tres, la Claro que sí. tercera, hombre. Si Nice. de eso se trata, de que vean De- que realmente vamos a comer bien. Y es un plato totalmente nutritivo. Si usted no quiere poner, no quiere pasar por ahí las tortillas Te en pongo la aceite, tercera. las puede nada más calentar en su comal y listo. Exacto. Estamos listos, vamos a presionar tantito. Y mire lo que vamos a hacer. Salsita roja, las bañamos perfectamente. Mi salsa está muy caliente, muy caliente. Miren qué rico.
Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que También con lo tener cuidado. caliente por lo mismo de los niños chiquitos que luego andan corriendo por cualquier otra cosa. Ahora, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. ¿Qué te parece ponerle col encima? Perfecto, Col, me parece gusta col morada, que casi un buen nunca la contraste, usamos, ¿no? Mira qué hermosa la combinación. Vamos a echar esta botellita aquí de agua. Vamos a echar esto para que las cámaras puedan ver perfectamente. ¿Qué te parece? poquito. Yo cuando voy a poner crema así como los grandes chefs, no me voy y me compro una duya, no voy y me compro una botellita. Mire lo que voy a hacer. Voy a usar una botella de plástico, señora, y vamos a poner unas líneas. Para que se vea bonito y hagan los contrastes, ¿no? Más que nada la col morada, sí, el blanco ¿Listo? de la crema y aquí tenemos queso cotija Quesito para... cotija. Queso que- Cotija, también. de origen de Cotija, ¿verdad? Totalmente mexicano de Cotija, Michoacán. Y bueno, vámonos a nuestra tapetito de presentación que está por aquí. Claro que sí. Y miren nada más qué delicia de enchiladas acabamos de hacer. Y lo mejor de todo, muy baratas y muy económicas. Exacto. Y ahora sí, ¿a dónde vamos, chicos? Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz y Héctor aquí junto de mí trabajando. Ahorita regresamos desde el Parque Tesosomoc en la delegación Azcapotzalco. Ahorita venimos, no le cambien.